de Jesús. Aleluya. Saludos a todos los que nos escuchan a través de las redes y todos los que están aquí. El Señor nos ha bendecido en esta mañana con una adoración y con su presencia, con su santa unción, porque Él es un ungüento derramado sobre nosotros, ¿verdad? Porque Él es el Rey. Gloria a Dios, aleluya. Y el pasado domingo nosotros estuvimos hablando de cómo Pablo se había enterado del amor hacia todo lo que era de Dios de los colosenses. Y él, desde que había oído eso, oraba por ellos y les decía que oraba por ellos para que anduviesen como es digno del Señor. Gloria a Dios. Y esa es nuestra oración en esta mañana, que nosotros absorbamos la palabra de Dios para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, porque nosotros hemos sido creados para hacer toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros sabemos que si nosotros le buscamos, crecemos, nos llenamos de Él, andamos como es digno, hacemos buenas obras y seguimos creciendo en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver Colosenses 1 del 15 al 20. Hermano, y de toda la carta de Colosenses, estos versos del 15 al 20 es el meollo del asunto. ¿Okay? Él es el tema central del libro. Padre, en esta hora yo te pido, Padre eterno, que tú nos des calma y paz en esta hora y que tú abras nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento espiritual para poder entender lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana. Ayúdame a mí a ser fiel a tu palabra y ayúdanos a todos a escuchar tu palabra claramente y que crezcamos en gracia, en conocimiento, en Cristo Jesús, a quien pertenece toda gloria y honra. Amén. Empezando en el 15, la palabra del Señor dice: Él es la imagen del Dios invisible. Y Él es Cristo Jesús, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado. Mira qué linda esta repetición. Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué lindo es el Señor. Palabra que deberíamos leerla después, cuando usted tenga hambre de buscar la palabra de Dios, léala después y digiérala, palabra por palabra, para que ustedes vean qué hermosa es esta palabra. Pueden sentarse. Mientras el apóstol Pablo estaba preso, sabemos que estaba preso en Roma, recibió las noticias sobre la iglesia de Colosas, que la noticia se la trajo su consiervo Epafras, e informó a Pablo de la fe que estaba creciendo en este pueblo y de su amor por los santos. Hermanos, que nuestro amor por los santos crezca también, según crezca nuestro amor por Cristo. Pero también en esa misma noticia se enteró de que habían unos falsos maestros enseñando una falsa doctrina que era acerca de la persona de Cristo y predicaban al Cristo como una persona excepcional, pero no al Cristo que fue preeminente. Afirmaban que Jesús fue una de las muchas manifestaciones angélicas de Dios. En el proceso finalmente negaron
que la deidad en Jesucristo. Negaron que Cristo era Dios, sino una manifestación de Dios o una manifestación angélica de parte de Dios. Y este error sobre las personas de Cristo abre muchas puertas a la confusión, ¿verdad? A la confusión sobre el Evangelio y sobre lo que es la iglesia y sobre lo que es la vida cristiana. Hoy día varias sectas enseñan lo mismo, ¿verdad? Porque estas falsas enseñanzas comenzaron a infiltrarse en las iglesias y esto se presentaba y a veces se presenta no en rivalidad con Cristo, pero adyacente a Cristo, como si Cristo no fuese suficiente. Y el apóstol Pablo, al recibir esta noticia, sintió el impulso de escribirle la carta a los colosenses. En esta carta, él exalta la supremacía y la suficiencia del Señor Jesucristo. En el capítulo 1, el verso 15 al 20, lo vimos, ¿verdad? Que es el cuerpo principal de la carta. Esta es la parte principal de la carta. Y nosotros vemos que en los pasados domingos hemos visto, y cada vez que leemos el libro de los Colosenses, vemos que en los versos 1 y 2, Pablo saluda a todos los santos. En los versículos del 3 al 8, él agradece a Dios por la iglesia. Y en los versos del 9 al 14, él ora por ellos. Y hoy, en los versos del 15 al 20, vamos a ver que él comienza declarando una verdad. Así que en verdad de criticar el error, él lo que hizo fue que declaró una verdad. Que Cristo es suficiente y que Cristo es supremo. Este texto nos presenta la verdad esencial. El cristianismo es Cristo y Cristo es Dios. Es una verdad central. No puede haber un cristiano que no entienda, sin entender la supremacía de Cristo y sin entender que Cristo es Dios. Así que se trata, los versos del 15 al 20, se trata del verdadero Jesús. Y Pablo nos da varias razones. La primera razón es que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando usted ve, por ejemplo, un icon, cuando usted ve la NJWM, ¿qué usted ve? New Jerusalem World Ministry. Es una imagen, es un icon, es una representación, es un símbolo de lo que es la iglesia esta, ¿verdad? Esta iglesia. Pero Cristo es esa imagen. Tú miras a Cristo y tú ves a Dios. En el versículo 15 comienza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Así que queda claro que Dios es invisible. Esta es la enseñanza consistente que toda la Biblia nos enseña. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A Dios se le adora en el espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios. En 1 de Timoteo 1:17 dice, Dios es inmortal e invisible. En 1 de Juan 4:12 dice, nadie ha visto a Dios. Y en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que Él se mostraba al pueblo de Dios en teofanías, ¿verdad? En cosas que representaban a Dios, porque nosotros sabemos que a Dios nadie lo ha visto. También sabemos que Él habitaba en el tabernáculo. Él habitaba en el tabernáculo y los que querían entrar en la presencia de Dios tenían que visitar el tabernáculo. Pero luego Pablo afirma además que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Significa la representación, la manifestación. En Éxodo 24 nos advierte, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nada creado, hermanos, por el hombre puede representar fielmente a Dios. Nada. En Génesis 1:27 dice la palabra del Señor, el hombre mismo fue hecho a la imagen de Dios. Y ustedes saben que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios en cuanto a personalidad, mente, emociones. Pero en cuanto a la humanidad, nosotros no podemos representar perfectamente a Dios porque Dios es santo, ¿verdad? Dios es santo. Así que nosotros no podemos representar los atributos inexplicables de Dios como su deidad, como su omnipotencia, omnisciencia,
¿verdad? Déjame leerlo, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, porque después no me doy cuenta si lo repetí o no. Y más aún, no compartimos la moralidad de Dios, ¿verdad? Debemos llenarnos de Dios, de su Santo Espíritu, de su conocimiento, para que nosotros podamos vivir una vida moral como la de Dios, porque Dios es santo, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hasta un momento, hasta un momento del que vamos a hablar ahora. Ahora, hay uno que representa perfectamente a Dios en todos los aspectos, en todos los atributos. Ese es Jesús. Jesús. Esa es la imagen de Dios invisible. Jesús representa a Dios, Jesús manifiesta a Dios. En Juan 1:18 dice, a nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le da a conocer. Así que si quieres conocer a Dios, mira a Cristo. Mira a Cristo. En Hebreo 1:3 la palabra del Señor dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A mí me gusta esto porque es como que en creciendo, ¿verdad? Más y más y más. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esa es la imagen de Dios. Juan 14, del 8 al 10, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y si fuera puertorriqueño, Cristo le diría, pero chico, estás preguntando lo que estás mirando. Me estás preguntando lo que ves. Pero Cristo le dijo, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Hermano, hay mucha gente en las iglesias tratando de servir al Señor en su propio conocimiento que todavía no han visto a Dios. ¿Cómo pues dice, continúa diciendo Jesús, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gloria a Dios. En todo lo que Cristo hizo, mostró al Padre. En cada palabra, en cada sílaba que pronunció, mostraba al Padre, porque Cristo no perdía el tiempo como nosotros. Él aprovechó cada segundo para mostrar al Padre. Jesús es más que una representación de Dios. Él mismo es la imagen de Dios. Él es Dios encarnado. Nosotros sabemos que Cristo es Dios hecho carne. Gloria a Dios. Como le estaba diciendo, hay una secta que usan mal este texto para enseñar que Jesús fue el primero de Dios en la creación, como dice el texto. Pero si nosotros leemos el contexto de lo que Pablo está diciendo ahí, él mismo se estaría contradiciendo si él está diciendo que Cristo es una creación, porque él sigue diciendo más adelante que él es la imagen del Dios vivo, que él es la plenitud de Dios, que Dios mora en él y él en Dios y ahora mora en nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces él estaría de acuerdo con la falsa enseñanza que se estaba enseñando en Colosas, de la cual él mismo quería sacar a los hermanos de ese error, y negaría todo el contexto del término. El término aquí no se refiere a primero en cronología, o cronológicamente, es en forma de rango. Si ustedes se van al origen del vocabulario, se darían cuenta que cuando él dice el primero de los creados, él se estaba refiriendo a un rango. Es el mismo lenguaje que se usó también en Éxodo cuando Moisés le dijo al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, y nosotros sabemos que ellos no eran los primeros, ¿verdad? Pero en rango, sí, Dios los puso primero, ¿ok? Reflejando el rango especial que tiene Israel entre las naciones.
Dios le dice a David en el Salmo 89, 27, dice, yo también pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y nosotros sabemos que el primer rey de la tierra fue Saúl, ¿verdad? Pero en rango, yo pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Pero los falsos maestros dicen que Cristo es creación y no el creador. Y Pablo dice, Cristo es Señor de toda creación. Eso es lo que dice ese verso, que Cristo es el Señor de toda la creación. Por eso continúa diciendo en el verso 16, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso lo está diciendo Pablo en el mismo contexto para que entendamos qué quiere decir Él es el primogénito en la creación. Que para Él en rango Él es sobre toda la creación, porque todo fue creado por Él para Él. Y Él es el que lo sostiene. Aleluya. Así que si ustedes miran bien estos dos versos, el verso 16 explica el verso 15. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hermano, y la palabra toda significa todo. Es un absoluto. No excluye nada. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo. Así que si tú miraras todo por aquí y tuviera una etiqueta, diría, made by Jesus. Hecho por Cristo. ¿Verdad? No los ángeles, no los monos, no la evolución, no el Big Bang crearon las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sea lo que sea. O sea, cuando dice sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, no vamos a entrar a explicar cada una de esas palabras. Lo importante es que nosotros entendamos que lo incluye todo y que Cristo lo creó todo. Es más, hasta los espíritus malignos, los ángeles caídos, Satanás, se someten a la autoridad de Cristo. En Juan, capítulo 1, 3, la palabra del Señor nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Nada de lo que Cristo haya hecho, existe. ¿Verdad? En Hebreo 1, del 1 al 2, Dios dice, la palabra del Señor nos dice, hermano, y todo esto porque nosotros estamos levantando a Cristo para que el mundo lo vea. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice el libro de los Hebreos 1, del 1 al 2. Dios ha hablado muchas veces y lo ha hecho de muchas maneras. En otros tiempos, a los padres por medio de los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo al universo. Todo fue hecho por Él, a través de Él y para Él. No queda duda, gloria a Dios. Por su propósito, por su placer, para su alabanza. No para tu propósito, tu placer y tu alabanza. Y si nosotros no entendemos que Él es el supremo y que Él es el que nos debe satisfacer, la gente vive frustrado porque no le salen las cosas, no le salen sus propósitos, no están complacidos y no les reconoce nadie. ¿Verdad? Si nosotros entendemos que todo lo que nosotros pedimos al Señor debe ser para su propósito, para su placer y para su alabanza. Por eso la palabra del Señor dice que si pedimos en la voluntad del Padre, Él nos lo dará todo. Así que cuando nosotros aprendamos cuál es la voluntad de Dios, vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios nos lo va a dar todo. Gloria a Dios. En Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, como estábamos cantando, de los que están en el cielo y en la tierra
y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Usted quiere glorificar a Dios? Bendiga el nombre de Jesús. Cristo es supremo, hermano, supremo, porque Él es el creador. El Cristo es quien y Cristo es quien lo sostiene todo. ¿Quién sostiene su vida, mi vida, la iglesia, el mundo, lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra? ¿Quién lo sostiene? Cristo. El universo, tu vida, mi familia, tus finanzas. Hermano, y este mundo, sin Él estaría perdido. Gloria a Dios. El principio, dice la palabra del Señor, al principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo sigue siendo Dios. Porque Él mismo nos dijo, yo soy el que fue, el que es y el que vendrá. Gloria a Dios. En Juan 8:59 la palabra del Señor nos dice, de cierto, y en puertorriqueño sería, en verdad te digo. En verdad. De cierto en cierto les digo, dice el Señor, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque hubo una polémica y unas conversaciones ahí de quién era Abraham y dónde era Abraham y cómo se atrevía a él compararse con Dios y con Abraham, y Jesucristo le contesta y le dice, léanlo después en su casa en Juan 8, si es que antes de que fuese Abraham ya yo era. Qué lindo, ¿verdad? Y acuérdense en que el pueblo judío a quien siguen es Abraham, y él le estaba diciendo, pero si es que yo soy antes que Abraham. En Colosenses 1:18, ya casi estamos acabando, pero ¿por qué? Porque cité mucha palabra, pero yo quiero que ustedes la busquen y después la lean con calma, hermano, porque para que nosotros podamos exaltar a Cristo, nosotros tenemos primero que entender que Él es el supremo y el suficiente. Solo Cristo satisface. Solo Cristo satisface. Por eso es que hay tanta gente insatisfecha, porque buscan su satisfacción en todo lo que hay menos en Cristo. Y Cristo es el supremo. El 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ese es otro ejemplo de rango, porque nosotros sabemos que Él mismo resucitó una gente antes de que Él resucitara. ¿Verdad que sí? Él mismo. Y habían otros resucitados antes de que Él resucitara. Tienen que ver ese vocabulario, ese vocablo como un rango, no como cronológicamente. ¿Ok? La iglesia, y es descrita aquí muchas veces y a través de toda la Biblia, con metáforas como es un cuerpo, es una familia, es un rebaño, es un templo, es un ejército. Pero lo que quiero traer a colación, y yo creo que lo que Pablo quería enseñarnos también aquí, era que la entrerelación y la codependencia con Cristo, que es la cabeza. Con Cristo, que es la cabeza. Pero es una referencia de dependencia de cada miembro de ese cuerpo, pero también se refiere totalmente a la dependencia de ese cuerpo a esa cabeza, que es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Hermano, y como cualquier ser vivo sin cabeza, no está vivo, está muerto. Y si tiene dos cabezas, es un monstruo. ¿Verdad? O una mutación. Cristo es lo único y lo verdadero. Él es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza en la iglesia que Cristo Jesús. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Como dice el mismo Cristo Jesús en el libro de Revelaciones. El término aquí, que también es de rango, lo vemos porque la palabra preeminencia, por la palabra preeminencia. Yo quiero leerle unos sinónimos de la palabra preeminencia, porque Pablo aquí predica de la preeminencia de Dios, que quiere decir supremo y suficiente.
Dice que es lo más grande, lo principal, lo más, lo mejor, lo fino, lo distinto, distinguido, sobresaliente, excelente, prominente, imponente, importante y mayor. Sobre Dios, nada. Por eso es que nosotros hablamos de la supremacía de Dios. La palabra supremacía viene de la palabra super, de donde sale la palabra super. Él es sobre todo, hermano. Él es sobre todo. Y entre Dios y los hombres está Cristo Jesús, Señor nuestro. El único mediador entre Dios y los hombres. Porque eres la única autoridad en la iglesia. En Colosenses 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahí vemos la encarnación. A Dios le plujo que en Cristo estuviera toda la plenitud del Padre. Eso es complacencia de Dios, dice aquí el verso 19. A él le agradó que en él habitase toda plenitud. En el Antiguo Testamento habitaba en el tabernáculo, como le había mencionado, y ahora mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora mora en nosotros. Aquí vemos la supremacía de Cristo y nosotros estamos completos en Él. Él es nuestra plenitud. Él es el que nos completa. Por eso yo le estoy diciendo, hermano, que Él solamente nos satisface. Aprenda a buscar la satisfacción en Cristo. Aprenda a sentir satisfacción cuando usted le sirve, cuando usted le adora, cuando usted entra en su presencia, cuando usted busca su rostro, cuando usted lee la Biblia, cuando usted da, cuando usted sirve, cuando usted ama, cuando usted haga lo que haga, cuando usted trabaje, encuentre la satisfacción en Cristo, que es el que le va a dar la recompensa y no aquí. Si usted está esperando recompensa aquí, vivirá toda la vida frustrado. Además, si le dieran la recompensa que usted se merece aquí, así como usted está, así como nosotros somos, qué triste la recompensa. Pero cuando la recompensa sea cuando nosotros seamos perfeccionados, la recompensa debe ser mucho mayor, ¿usted no cree? Encuentre la satisfacción en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Por eso a veces nosotros cantamos, que me falte todo, menos su presencia, ¿verdad? Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. ¿Verdad que cantamos eso? ¿Por qué? Porque aunque todo lo demás se eliminara, si no nos falta Cristo, estamos completos. Esa es la plenitud. Gloria a Dios. El verso 20, que ya es el último, gloria a Dios. Aunque yo espero que ustedes nunca se cansen de que le lean la Biblia, de que le hablen de la Biblia. Porque dice la palabra del Señor, al principio era el verbo es palabra de acción. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El que no ama la palabra de Dios no ha entendido que Él es su palabra. Gloria a Dios. En Colosenses 1:20 dice, por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Lo que quiero que ustedes noten aquí en el 18 y en el 19, además del tesoro que guarda su palabra, ¿cuántas veces se usó la palabra todo o todas? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, pagando el precio de la muerte que nos tocaba pagar a nosotros. En su sacrificio, mediante su sangre en la cruz, Él entonces nos reconcilió para con Dios. Quiere decir que si usted no ha aceptado la sangre de Jesucristo, o a Cristo como su único y verdadero Salvador, como el Rey Supremo y más que suficiente, si usted todavía no ha hecho eso, no ha entendido el sacrificio de Cristo, no ha sido lavado con la sangre de Cristo, pero hoy tenemos esa oportunidad. Dios nos da una oportunidad todos los días. Es más, cada instante que estamos vivos es una oportunidad para que seamos reconciliados con Dios,
Porque si no estamos reconciliados con Dios, quiere decir que estamos en enemistad con Dios. El Señor nos dice en su palabra, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, aquí solamente está una cosa o la otra en el términos medios, como le decíamos el domingo pasado. Ahora, esta es la buena noticia, que Dios nos creó para su gloria. Y si usted lee el libro de Efesios, usted entenderá que nosotros fuimos hechos para la alabanza suya, para la gloria suya, para el placer suyo. Nosotros fuimos creados. Era placer de Dios hacerse de un pueblo. A Él le plugo. Él quería un pueblo y nos hizo su pueblo. Gloria a Dios. Dios nos creó para su gloria y todo ser humano debería vivir en esa gloria, en la gloria de Dios. Pero todos hemos pecado, dice la palabra del Señor. Todos hemos sido destituidos de esa gloria. Todos merecíamos el castigo eterno de la muerte, que quiere decir la separación por la eternidad de Dios. Y la vida eterna es un regalo gratuito que Dios le da al que confía en Cristo Jesús como su supremo Dios, como su suficiencia, como el que lo sostiene. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Cristo es el que nos sostiene. Dependemos de Cristo y de sus bendiciones. Es más, me atrevo a decir en este momento, Selah. Medita en eso, medita en lo que acabas de oír. Cree en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Cuando usted cree en el Señor, y no es solamente creer, porque el diablo también cree y los demonios también creen, pero cuando le creemos como Señor, Salvador, como dueño, como nuestra guía, como nuestro estándar, como nuestro punto soberano, como nuestra meta, como nuestro Señor a quien le servimos y obedecemos, cuando decidimos entregarle nuestra vida, que dejamos de vivir nosotros para que viva Él a través de nosotros, que se vea Cristo, levantamos a Cristo para que el mundo lo vea. Así es creer en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y cuando tú lo crees así, porque tú estás en tu casa, llegó la salvación a esa casa. Aunque cada uno de ellos tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero llega la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Gloria a Dios. En Hechos 16:31 dice, porque si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. En Romanos 10:9 la palabra del Señor dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Qué bueno, que es por gracia, que no es porque tú te lo mereces, ninguno nos lo merecemos, ninguno somos dignos de la misericordia y del amor de Dios, ninguno. Pero como es por gracia, es por su amor que somos salvos, no es por el amor que nosotros le tenemos a Él, que viene después, porque la palabra del Señor dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. Hay gente que se cree que ellos fueron los que encontraron a Cristo. Y Cristo es el que anda buscándote a ti. Tú eres el que está perdido, Cristo no está perdido. ¿Verdad? Ahora, Cristo está exactamente donde tú lo dejaste, esperando que tú vuelvas a Él. Qué lindo es el Señor. No por obras para que nadie se gloríe. En Efesios 2:8 dice, con Cristo, que era lo que yo le estaba mencionando ahora, he sido crucificado y ya no soy yo mismo. Estoy parafraseando porque la palabra del Señor dice, ahora en Cristo estoy juntamente crucificado. Tenemos que estar dispuestos a ser crucificados juntamente con Cristo todos los días, negándonos a nosotros mismos con tal de vivir agradando a Dios. Y eso es fácil cuando entendemos que somos hechos para su gloria. Y eso es fácil cuando entendemos que no es para mi placer, para su placer. Por eso es que se me hace fácil crucificarme para complacer a Dios. Estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne,
La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Eso está en Gálatas 2:20. Qué lindo es el Señor. Esta mañana nosotros lo único que tenemos que pensar en lo que estamos escuchando, meditarlo. Si hay alguna duda, volverlo a leer. Pedirle al Señor, ábreme el entendimiento, porque el Espíritu Santo es el que inspira la Sagrada Escritura. Y ese mismo Espíritu Santo es el que las revela a nuestros corazones. Así que, si entendemos esto y entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz, podemos entonces verdaderamente cantar en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Y fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz en Él seré. Alabado que sea Cristo. Eso es felicidad. Hay otro corito que dice solamente en Cristo, solamente en Él, ¿verdad? No podemos ser felices fuera de Cristo, por más que lo intentemos. Podemos estar contentos, alegres, sentirnos exitosos, pero feliz, no sin Cristo. Solamente está la felicidad en Cristo. Vamos a ponernos de pie. Y digo yo, Selah, medite en lo que acaba de leer, en lo que acaba de escuchar, y pregúntese, ¿y de todo esto qué hay para mí? El americano, bueno, no solamente el americano, el listo, el que es ágil. Tú le pides algo y te dice, and what is there in for me? ¿Y yo qué le voy a sacar a esto? Cuando usted le pide algo, ¿verdad? And what is there for me? ¿Qué hay para mí? Aquí eso es lo que tenemos que hacer. Con lo que Dios nos ha dicho, ¿qué hay para mí? ¿En qué me benefició Dios? Hermanos, cierren sus ojos y mediten, porque esta palabra es para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nunca retorna vacía y siempre hace lo que va a hacer en nuestros corazones. Meditamos en el Señor. Gracias, Padre, por tu soberanía y tu plenitud en Cristo. Y nosotros, y en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo estamos completos. En ti está la plenitud y nosotros estamos en ti. Porque tú eres suficiente, tú eres más que suficiente. Tú nos sostienes todo el tiempo, aunque todo a nuestro alrededor se vea difícil o derrumbándose o imposible, tú nos sostienes en todo tiempo, en todo momento. Perdónanos, Señor, cuando nosotros hacemos de nuestras circunstancias y de nuestros problemas algo más grande que tú. Por eso mucha gente no quiere vivir, por eso mucha gente se rinde, porque hicieron su circunstancia y su problema mayor que tú. Y tu palabra nos dijo en esta mañana que no hay nadie mayor que tú. Tú eres nuestro supremo Dios. Aleluya, gloria a Dios. Perdónanos cuando hacemos de nuestra circunstancia algo grande, más grande que tú, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en ti. Y en esta hora, cuando yo me introspecciono, cuando yo me miro por dentro, cuando yo me analizo, cuando yo me escudriño, yo me doy cuenta que yo soy un pecador, que estoy incompleta sin ti, que sin ti estaríamos perdidos, Señor. Ven a nuestra vida, ven a mi vida, ven a mi corazón, mora en mi corazón, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, Padre, transfórmame, cada día hazme más a tu parecer, ayúdame a perseverar, a no desviar la mirada de Cristo Jesús, porque el mundo me decepciona, los seres humanos me decepcionan, los pastores, los líderes religiosos me decepcionan, los líderes del gobierno me decepcionan, pero tú no, Señor. Ayúdame a poner mi mira en ti todo el tiempo. Ayúdanos a crecer en ti, Padre eterno, a crecer en tu palabra, a crecer en toda gracia, en todo don, en todo fruto, en todo, Padre mío, en ti, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a crecer. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor.
Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que el que nos escucha por las redes, este es el momento de simplemente decir, Señor, yo te acepto. Y el que está aquí con nosotros también, Señor, yo te acepto, yo acepto que fuera de ti no hay Dios. Que si yo acepto a servirte y a seguirte, la salvación llega a mi casa. Gloria a Dios, y eso nos asegura una vida eterna. Estar en tu presencia y nos libras de la muerte del pecado, del pago del pecado. Y nos estaremos contigo una vez y para siempre. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, amén.